La tenemos de vuelta a Sil Romano, que aquí está con nosotros para hablar de economía. ¿Cómo estamos, Sil? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, por suerte. ¿Volviste bien? Sí. ¿Está todo en orden? ¿Está todo en su lugar? Más o menos. ¿Vos? Me falta alguno. ¿Te falta algún órgano? No pasa nada. Falta De los prescindibles, así que... Bien. Claro, menos mal. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien, Bueno, por suerte. Habíamos quedado pendiente la última vez con Silvina poder hablar un poquito de los organismos internacionales vinculados sobre todo a la cuestión económica, ¿no? Qué sé yo, Sí. los que te prestan plata y después te condenan Por pedírsela. después resuelven sobre tu vida y la de tus hijos y tus nietos por mucho tiempo. Sí, Y el más conocido suele ser el Fondo Monetario Internacional, pero hay Sí. otros. digamos, como para no hacer larga la historia, pero sí para contar y contarle a la audiencia de dónde vienen, cuándo surgieron, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos surgen de la segunda posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y como aprendizaje de la Primera Guerra, si querés, y lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra, los países, impulsado por Estados Unidos y Sí. la necesidad de la reconstrucción, se firma el Acuerdo de Bretton Woods en Inglaterra, donde se habla de un sistema multilateral de organismos que como principal objetivo tendría evitar una tercera guerra mundial, o de qué forma se reconstruye, de qué forma se restablecen lazos para evitar una tercera guerra mundial. Súper resumido, ¿no? Esto podríamos estar Claro. mucho tiempo hablando. Pero ¿no es también una suerte de construcción de andamiaje para fortalecer a Occidente contra el bloque soviético post Eso, 1945? avanzando un poquito, termina siendo Guerra Fría, Occidente, telón de hierro, demás, los países que quedan fuera de un lado del otro. Claro. Pero originalmente fue en el 45 y tenía ese objetivo. Los tres organismos, bueno, la Organización de las Naciones Unidas surge en esta época, que hasta hoy sigue, Sí. y tiene un andamiaje sí internacional con distintos organismos, entre ellos para los objetivos del desarrollo del milenio, Latinoamérica, CEPAL, un montón de cuestiones que sí se ha consolidado y ha fortalecido. Y en Bretton Woods, FMI, Banco Mundial y el GATT. ¿El GATT cuál es? Sí, el GATT, el Acuerdo sobre los Tratados Internacionales Ok. de Comercio. Ah, ok. De esos tres fueron cambiando de forma, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que tenía como objetivo principal un órgano de fiscalización para la reconstrucción de las economías, del comercio, de la economía internacional o del vínculo internacional entre los países. El Banco Mundial, que el nombre original es BIRF, que es el Mira. Banco para la Reconstrucción, y ahí Ajá. viene un poco la reconstrucción europea y qué países quedan de un lado y de otro. Claro. Y el GATT, que es el acuerdo de internacional en el comercio. El GATT desaparece y se transforma en lo que hoy es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Claro. El GATT tuvo distintas rondas de negociación que tenía como objetivo ponerse de acuerdo qué tipo de tarifas, qué tipo de acuerdos, los manuales internacionales. La última ronda del GATT fue Uruguay en 1995. Ahí se diluye y se genera la Organización Mundial del Comercio, que de alguna manera Bien. dicta leyes y demás O cuestiones. sea, es como un organismo que establece cuáles son las reglas del juego para la compra-venta internacional. Sí, en un contexto cada vez más complejo, porque a partir de ahí también van surgiendo los bloques, ¿no? La Unión Europea, que otro día me gustaría que charlemos y contemos bien cómo se construye lo que es la Unión Europea y cómo se llega a la moneda, al euro, que no fue algo instantáneo, que viene también de esta época, pero que llevó muchos años y una institucionalidad muy fuerte. Claro. No sé, Mercosur, los acuerdos de Asia y demás cuestiones. La cuestión de la reglamentación del comercio internacional se va complejizando cada vez más por los acuerdos entre países también y que conforman bloques. También está la Organización Internacional del Trabajo, producto de estos tipos de acuerdos, Sí. y probablemente lo que más nos resuena como argentinos es el Banco Mundial y el FMI por la historia que tiene Argentina con estos organismos. Argentina entra en el Banco Mundial en el 1956. 190 países miembros. Ok. Argentina ingresa y a partir de ahí... Con la Libertadora. Sí. Y un vínculo, probablemente sea uno de los países que más acuerdos haya tenido con el FMI. Dos cosas. Sí. Sí. Para bien o Es para mal. espectacular Podemos ir esto. abriendo cada uno de los casos. Hemos batido un par de récords con el fondo, Sí, eso seguro. sí. Ahora, Medio ¿cómo- que los estamos alimentando. Subsisten también. qué sé yo? ¿Cómo es? Digo, todos los países miembros hacen aporte, ¿sí? Sí. Para que Claro. una decisión se vote a favor, tanto en el Banco Mundial como en el FMI, como en el Fondo Monetario Internacional, tienen que tener
una mayoría del 85% el Banco Mundial y 80% creo que es el FMI. Y cada uno de los países miembros aporta un porcentaje para llegar a ese. El país que más tiene en el caso del Banco Mundial es Estados Unidos, con un 15% en el Banco Mundial. O sea, ¿su voto pesa un 15%? Sí, okay. Sí. Y en el FMI creo que es un 17%. Pues vemos porcentaje, pero como para tener una idea. En el Banco Mundial Argentina tiene una participación de 1,59%. Para tener alguna referencia, Brasil tiene el 3%. Obviamente que el peso del país y demás indica este porcentaje. Sí. Y sí, me parece importante también destacar que Estados Unidos tiene poder de veto. No solo tiene el peso más importante en el porcentaje para acceder a determinado decisión, voto positivo o no, sino que además tiene veto. Claro. Es un sistema complejo, hay una organización interna de cómo se nombran a los representantes y demás, pero bueno, ese es. Con el tiempo fue cambiando de la reconstrucción al Banco Mundial a tener programas de desarrollo y préstamos para los países y con distintos subsidiarios y organismos, pero que todos responden al Banco Mundial. Y el FMI, a lo largo de los años, presentando distintos programas, ¿no? Asesora, te puede generar préstamos corto, mediano y largo plazo, distintos programas. Y Argentina, a lo largo de los años, como decía recién, desde que ingresó, un periodo de mucho vínculo, sea por prestamista de última instancia, sea por el canje, el mega bloqueo, el mega canje, no sé qué, que conocimos en la época de Alfonsín, y también, de Alfonsín, no, perdón, de la Rúa. Sí, Estaba con pensando, Cavallo. lo escuché hace un rato a Alfonsín y me quedé con Sí. eso. Con Cavallo. Y también mencionar, ¿no? Aparte del consenso de Washington, que fue el programa económico aplicado en los 90, Argentina era el ejemplo del cumplimiento de las normativas y los acuerdos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que te presta, pero te pone reglas. Claro. Para cumplir esas reglas no es solo devolverme a tal interés o tal sistema de pago, sino acuerdos como déficit cero, que nos suena conocido en cierta política que se está implementando ahora. Ponerlas a FJP. A FJP, privatización de empresas, como que ese tipo de préstamos, ingresos y acompañamiento implicaba un montón de reformas que Argentina en el 90 era el ejemplo, hasta la crisis del tequila, que empezó a notar la fragilidad del sistema bancario, económico, financiero de los 90. Sí. Argentina era un buen ejemplo, cumpliendo con las normas, cumpliendo con los requisitos, y así terminamos con la crisis que terminamos en el 2001. Yo no estoy diciendo que la culpa sea del FMI, pero sí, digamos, que ciertas medidas económicas, que ciertos requisitos que te pone el organismo para acompañarte, no necesariamente te lleven por el camino del crecimiento, del desarrollo. Igual no está de más decir que hay como un andamiaje en el que de alguna manera te van sometiendo y después esa situación también te obliga a pedir un préstamo a un organismo que te pone muchas condiciones. ¿Por qué es el Fondo Monetario Internacional el que ocupa ese rol y no el Banco Mundial? ¿Porque se dio así de casualidad? Sí, y porque uno, digamos, como banco internacional o como Banco Mundial tiene otro rol, y sobre todo por las condiciones estatutarias, pero el fondo, ¿no? De desarrollo. El fondo no es un banco. No, pero sí, pero bueno, tiene... Pero igual presta y te cobra interés. ¿Y no es un banco eso? Sí, pero no... Sí, pero no. Pero por el mismo nombre, Fondo Monetario Internacional. Es un fondo que todos los países aportan y que a partir de ese aporte se llevan adelante distintos programas. Obviamente que para poder prestarte y para poder acceder a un crédito tiene que ser parte del sistema. Pero el nombre le cambia la esencia. Es un organismo que no está bien visto casi en ningún lugar del mundo. O sea, es como que el Fondo Monetario es medio... Mala palabra en general. Digo, le ha pasado a Grecia. Eso iba a decirte, ejemplos más claros de una crisis profunda y con reacción social es Argentina, Grecia y otros países. Y hay otros también. Los europeos también saben que el Fondo Monetario es medio jodido, que lo sabemos todos. Sí, pero todos los países forman parte y finalmente cuando, nuestro país, como te decía, desde el 56 en adelante hemos tenido más o menos acercamiento. La época de menos apoyo y golpear la puerta fue con Néstor, que ahí sí se pudo desprender Argentina de ciertas reglas y ciertas cuestiones y después se regresó por motivos políticos, por quién te presta, por quién te alineás, digamos, todo esto. Y podemos discutir también si la política económica está subsumida a los acuerdos políticos o al revés, pero evidentemente, digamos, y que Estados Unidos tenga el 15% y el poder de veto hace que también cierta lógica en respuesta
a estas cuestiones. Lo que venía, digamos, nace en Bretton Woods posguerra mundial, post Segunda Guerra, y después va cambiando de forma. Ahí hay una predominancia, obviamente, de Estados Unidos hasta la década del 70, crisis del petróleo, se cambia el sistema, pero finalmente siempre termina teniendo un poder mucho más grande que otros países. Claro. No, estaba pensando que hay algunas cuestiones que uno, para no entrar en discusiones ideológicas, pero que sí me parece que es bien objetivo, es que cuando el Fondo Monetario Internacional cumple el rol de prestamista de última instancia, que es lo que pasó con Mauricio Macri en el préstamo autorizado de casi 57.000 millones de dólares que se terminaron dando como 45.000, fue prestamista de última instancia. Y eso, objetivamente hablando, quiere decir una cosa, que es nadie más te prestaba. Claro. Nadie Ahí, más te prestaba. y como decís que vos, es interesante analizarlo también para decir, che, ¿a quién le vas a golpear y qué regla te pones? bueno, Claro. era Mauricio, no, pero además era Mauricio Macri, era el que venía de la mano de los mercados, del libre mercado, de los empresarios, de meter a la Argentina en el mundo y qué sé yo, y el tipo en 2 años se quedó sin que nadie le prestara guita, porque tuvo un par de préstamos así al principio, y después no le quedó otra que tener que ir al Fondo Monetario porque se quedaba sin dólares además. Yo creo que ahí evidentemente habla de qué situación está tu país cuando vos tenés que recurrir al préstamo de última instancia. Claro, es como Evidentemente te quedaste es un sin buen opciones. indicio. Claro. Digamos, probablemente terminan mal porque estás en una situación de mucha vulnerabilidad o no una buena posición internacional. Ahora también, si querés, y dejando de lado la ideología, se puede discutir cuál es el rol del FMI en relación a esos créditos, cómo se fiscaliza, digamos, porque todo esto es proceso y de hecho Argentina hace un mes aprobó la supervisión o los informes y la pedida de información del FMI, creo que fue en abril o mayo, sí, no, un poquito más. Estamos no estoy al tanto, pero... Bueno, lo aprobó, y digamos, evidentemente no es que te prestan y listo, sino hay todo un sistema de supervisión. Bueno, en la época de Macri, toda la discusión de si se fugó o no se fugó, si se usó para sostener el tipo de cambio, ¿no? Si hubo especulación o no, quién ganó. Yo me parece que digamos, hay fiscalización para algunas cuestiones, que todo eso del fondo, del préstamo, no sé si se investiga o no sale a la luz las investigaciones. Entonces ahí también, como prestamista de última instancia, parece que falta o aclarar esas cuestiones que después quedan en qué pasó o tenemos este endeudamiento y la plata no se usó para lo que se tenía que usar. Claro, ahí hay otra cosa también interesante que se ha dicho varias veces, pero siempre vale la pena recordarlo, que es que lo que yo tengo entendido, corregime si me equivoco, es que vos, en base a la participación que tenés en el organismo, es, por decirlo de alguna manera, el cupo que vos podés pedir de préstamo, y que la Argentina, un poco por la influencia de Estados Unidos, que no solamente tiene este 17%, sino que tiene capacidad para convencer a otros, se le dio un préstamo que era como 3 o 4 veces más de lo que la Argentina en realidad correspondía pedir por estatuto. Y ahí está el poder de negociación y quién te apoya o qué tipo de medida, porque yo creo que un gobierno con otra ideología no conseguía eso. Entonces finalmente está hecho el reglamento, están las cuotas, están los aportes y también está la negociación y el apoyo, ¿no?, de determinado gobierno. Y eso también está detrás. Te lo voy a preguntar casi en términos personales. ¿Por qué sobre el Banco Mundial quien te habla, yo, tiene una mirada menos imperio de los Sith de Star Wars que con el FMI? No sé. Como que el Banco Mundial no tiene esa fama. Mira, te pongo un ejemplo. Yo creo que es un tema de prensa. Yo creo que de prensa y de posicionamiento y de esta prestamista última instancia y la regla que te pone para el Banco Mundial te condiciona igual que te condiciona. Te condiciona menos en términos de política económica, el programa de desarrollo, no sé qué. Pero para poner un ejemplo, y que nosotros discutimos extractivismo y demás en un momento, sí o no. En Perú, una de las empresas con proyecto de megaminería, con un impacto ambiental indiscutible, ¿no? Tenías que secar una laguna, tenías que hacer un montón de cuestiones para poder aprovechar, desplazar pueblo, el Banco Mundial aportaba el 10% del capital. Digamos, como que aparece de otras formas, o subsidiario, con otro nombre, o con otros aportes, pero bueno, toda la discusión de realmente el Banco Mundial apoya proyectos de desarrollo, o de intereses económicos, o crecimiento económico, o a quién favorece ese proyecto. Toda esa discusión está detrás, pero no es el que te impone reglas económicas para prestarte y demás cuestiones, tiene otros criterios. Pero sí, y muchas veces
muchos de los programas que conocemos, ahora no, pero a nivel nacional, de apoyado por el Banco Mundial o financia el Banco Mundial o este crédito es Banco Mundial y te pone las reglas para que vos puedas usar esa plata, es endeudamiento. No, eso está clarísimo. Bueno, sí, claro, sí, pero sí. ahí se enmascara, digamos, a vos que te llega la información. Es deuda externa. Esto se financia con el Banco Mundial y hay que rendirlo con el manual del Banco Mundial. Bueno, pero es deuda. Claro, es deuda. No es un aporte no reembolsable. Sí, ojalá. Entonces, probablemente, bueno, me interesa tu pregunta para indagar un poco, ver cómo lo abordan los medios de comunicación. Sí. A mí me quedó recontra patente la salida de Néstor diciendo saldamos con el Banco de París. Y con el club. Claro. Y ahí me quedé como, bueno, ese también nos prestó, no entiendo, ¿cómo que todo el mundo presta? ¿Cómo es? ¿Cuántos préstamos teníamos? Hay muchísimos. Muchos préstamos y hay muchos prestamistas. Sí, y hay el Club de París, es el nombre o agrupa un grupo de prestamistas. Claro. No es una institución. Son un club de gente que te presta plata. Chicos, hagamos un club de prestar plata. En vez del Jockey Club, ¿entendés? Pero por eso, digamos, y la deuda externa nuestra es histórica y tenés momentos que Argentina entra en default, que no entra en default, que negocia, que rolea, quiere decir que refinanciás la deuda, hay un montón de cuestiones, es un tema súper complejo, pero no tenés un único prestamista, lo que hay que ver es en la deuda argentina quién es uno de los que más peso tiene y el Fondo Monetario tiene un rol. Claro, también. bueno, de hecho estaba pensando, porque para traer también la discusión a lo local para nuestra audiencia, algo similar pasa con el CAF. El banco CAF, que antes era la Corporación Andina de Fomento, no es ni más ni menos que un banco que también que está buenísimo, te presta y vos haces una obra, no importa, infraestructura, haces un puente, da lo mismo. La diferencia y lo mismo, pero no deja de ser un préstamo, claro, es un préstamo, pero como el Banco Mundial o CAF, lo que te presta es para una obra, para un proyecto, para un desarrollo, claro, ahí tenés la diferencia. Tal cual. Y el FMI sí, entre sus misiones y funciones, tiene la fiscalización. Claro. Se te puede meter en, digamos... mira. Claro, el CAF no te va a decir qué tenés que hacer vos con tus cuentas. Lo que el CAF te va a decir es, mira, yo te presto... Me tenés que pagar. Y tiene que estar el hospital o la ruta o lo que sea. La tasa es tanto y yo te voy desembolsando la guita a medida que van avanzando los certificados de obra, lo que fuera, y la obra queda. Perfecto. Pero ahí hay una diferencia. No, fundamental, claro. Pero hasta que la terminás de pagar... también entra en el registro de las deudas que vos tenés, claro. ¿no? Pero bueno, también un poco es, tomás deuda para qué haces con esa deuda. Y volvemos a cuánto crece mi país, cómo crece, qué infraestructura necesita para crecer. Sí. La deuda no es mala palabra. Bueno, eso te iba a preguntar también, porque yo he escuchado, ese es un gran tema, en más de una ocasión he escuchado que uno de los grandes deudores a nivel mundial en relación deuda-producto bruto son los propios Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, los tipos manejan la economía del mundo, son un dólar norteamericano, qué sé yo. Hay una serie de factores que hacen que no caigan en crisis. Ni hablar, y porque su moneda está aceptada. Claro. Cuando nosotros hablamos en alguna de las columnas es el riesgo de perder la capacidad de emitir tu moneda, y hablamos del señoriaje y por qué es importante y demás, todo eso Estados Unidos lo hace porque tiene una moneda aceptada internacionalmente. Y obviamente... Y fuerte, digamos. Sí, y tiene una política, tiene una buena política monetaria, lo que quiera, pero lo hace, digamos, no es mala palabra. El tema es qué repercusiones tiene, cuánto emitís, cómo emitís, quién te acepta esa moneda o no. Lo mismo con un crédito. Digo, pedir un mega endeudamiento para sostener un tipo de cambio que todo el mundo dice ese tipo de cambio no es real y se está sosteniendo a costa de no sé qué, es una forma de endeudarte. Endeudarte con la CAF, no te a favor ni en contra de nadie. Pero es el ejemplo que trajimos porque es un banco más regional. Estás haciendo la conexión de toda Patagonia o el entendido eléctrico, no sé qué. Bueno, tiene otra repercusión y te deja otra capacidad instalada, otra capacidad de repago. Lógico. Porque eso, un gasoducto, te va a generar el ingreso para hacer el repago. Entonces, en ese sentido, es correcto decir que todos los países, en mayor o menor medida respecto a su PBI, están endeudados. Sí. O sea que, así todo, no te firmo que todo, pero sí, la gran mayoría tiene un... Pero es normal en el concierto de las naciones que haya deudas, obras, deudas y que la cosa va... Y que tiene que ver un poco esto con lo que decís, que no es mala palabra, pero porque justamente te ayuda a seguir adelante. Es como... No lo voy a hacer porque a él no le gusta, pero... No me gusta. Y a ella creo que tampoco. No lo lleves a un ejemplo gareño. Es verdad. El ejemplo gareño. No, bueno,
No, ¿sabés por qué? Porque se cae en ese error. La economía familiar no es la economía nacional. Buenísimo. Y tiene otras reglas y tenés otra capacidad de negociación. Vos, tu familia, tenés este ingreso y chao. fíjate qué haces. Y el banco no le negocias nunca. El banco te dice, este crédito, tomalo, dejalo, me debes tanto. No negociás. Un país negocia. Un país tiene capacidad de negociar y tiene capacidad, digamos, ¿Aún es hoy, distinto. Silvina, estamos en capacidad de negociar? Que es, digamos... Bueno, perdón. No, obviamente. Decímelo personalmente. No, Sí. pero obviamente escúchame, que cuando estás dentro del concierto internacional y bueno, ¿y con quién jugás, no? El presidente viaja y va a los foros y va a las cosas de la ultraderecha, no sé qué. Bueno, supongo que ahí tendrá su capacidad de negociar con otro tipo de gobierno o con querés otro tipo de suponer. decisión. No, y también, No, también pero sos parte del concierto sí, internacional. y también pasan cosas que es como al sistema, por decirlo de alguna manera, no parece servirle que un país como la Argentina, por ejemplo, esté en una crisis perpetua tipo 2001. No. Claro. Entonces, cuando viene un tipo que te dice, mirá, yo te voy a pagar, pero te voy a hacer un canje con quita y no sé qué cosa, y renegociamos y no sé cuánto, y vos ves que el 80-90% de los acreedores acepta esas condiciones, también quiere decir que es como Kirchner decía, los muertos no pagan. Entonces, vos querés tu guita, bueno, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar. Mientras vos estés vivo, algo te voy a poder Y sacar. claro, te voy a pagar lo que pueda, como pueda, al tiempo que pueda, pero déjame crecer para poder pagarte. Claro. Y esa es una premisa Sí. bastante interesante. Y ahí también, en relación de los acreedores o a la gente que le debemos. Son inversores que tienen mucha más información de la que podemos tener nosotros, aunque tratemos de estar todo el tiempo no existe, informados. claro. Pero además hay una realidad que también tenés que tener en cuenta. Vos invertís en la Argentina con un bono, con una tasa, lo que sea, del 50, 70, 80, versus una inversión en Estados Unidos que te rinden 3%. Bueno, Mirá. ¿qué es ese porcentaje? Es riesgo, Claro, riesgo. ¿no? Entonces vos también, si querés llegar a lo seguro, anda al 3%. No estoy diciendo está bien, no paguemos. No, pero para el funciona así. inversionista o para el banco que presta, para el pool de acreedores, Sí. está yendo a un lugar donde, digamos, ese Hay resto. diferencial Sí. es por algo. Ujú. Bueno, estás asumiendo un riesgo. Esto que en teoría en economía es, ¿sos adverso al riesgo o te gusta el riesgo? Bueno, digamos, si vas es decir, bueno, ¿meto en la bolsa o me quedo con el plazo fijo Claro. a nivel individual, ¿no? Sí, Te quedás con el plazo fijo del 12%. sí. Bueno, Claro. Y yo también pensaba que Es buen ejemplo. el domingo lo escuché a Daniel Steingart, el de Fundar, un tipo que es poco amigo de la provincia de Tierra del Fuego. sí, por eso mi cara Sí. no le gusta tanto. No Fuego. le gusta Tierra del Fuego. Pero cuando uno lo escucha hablando del país, hay cosas que me parece que son, del país macro, me parece que son muy interesantes. Y el tipo decía algo que me parece que está bueno para el amor propio. El tipo decía, la Argentina no es un país de mierda. Hay una creencia de que nosotros estamos hundidos en el fondo del abismo de la porquería mundial. Y Argentina, en un montón de evaluaciones que vos podrías hacer de inclusión educativa, no sé, inclusión de las mujeres en el mundo laboral, qué sé yo, actividad económica, desarrollo de la ciencia, de la universidad, qué sé yo, somos un país que está en mitad de tabla. Ujú. Somos, no sé qué, no quiero Y dar más ningún también, ejemplo futbolístico por las dudas. Él dice, en general somos un país de mitad de tabla. Entonces, un país que está a mitad de tabla en un mundo que son 200 países, ¿hay algún país que no conozcamos? Como debe haber alguno, pero 200 países más o menos, no es lo ideal. Está bien, no sos la octava, o la séptima, o la sexta, pero tampoco sos el país número 200. Entonces, eso a los inversionistas, a los organismos a los que no les podés pagar, no me parece a mí que no les pasa desapercibido si la Argentina puede pagar o no puede pagar, porque no estamos hablando de Trinidad y Tobago. Ujú. ¿Sí? Es como Pichetto. Ustedes saben que a mí me gusta Miguel Ángel Pichetto, a pesar de... Hoy ya es. ¿Cuántas vamos? ¿Podés poner el contador? Porque Juanma? cuando hay sesión de diputados, Pichetto vuelve a mi vos, plano a tu remera. a mi plano consciente. Pero Pichetto lo dice de una manera que a mí me parece poco decorosa, que es, nosotros no somos una islita caribeña. Y lo dice de una manera muy despectiva que no me parece que esté bien.
Pero en algún punto entiendo la comparación, que es, loco, nosotros no somos El Salvador. No puede ser que tengamos un gobierno nacional, como es este gobierno nacional, que pone a El Salvador de ejemplo. Nosotros somos la Argentina. Haití. Nosotros pusimos vida en la estratosfera. Eso hizo la Argentina. Y no hace falta más que ir a ver un documental de Pino Solana para saberlo. No es que hay que estudiar demasiado. Tenemos una capacidad y una potencia que hay que saber valorarla, más allá de las cagadas que nos solemos mandar cíclicamente cada 10 años. Más o Yo menos. coincido con vos en eso, pero también hay un momento, una época, y con todo lo que está pasando con, vos mencionaste, ciencia y tecnología. En este momento y del último año esta parte está absolutamente paralizada, con CONICET está cerrado, está expulsando gente y demás. La universidad, digo, es muy difícil salir del momento, de la coyuntura, del corto plazo y decir, bueno, pensemos en el potencial o no sé qué. Cuando me pasa a mí, digo, bueno, ¿cuál es el futuro de esto? Pero un acreedor eso lo puede ver. No, pero un acreedor eso lo puede ver, decir, che, bueno, está, eso había que hacerlo porque no sé qué. No lo sé, obviamente, digo, el FMI, que lo criticamos hoy, dijo, che, están siendo demasiado duros, no había que cumplir tan a rajatabla. Digo, eso para mí es una señal. Déjame el papel de malo a mí, no te pongas tanto. Si lo ven o no lo ven. Vamos a ver cuántos capitales entran con el RIGI. Y ahí vemos, digamos, sabiendo lo que yo pienso del RIGI, hoy está vigente. Bueno, a ver quién atraen, qué se atrae y ver dónde impacta. Y ahí veamos, porque también para vos poder mantener tu situación de pago de deuda y demás, tenés que generar. Y hoy se está apostando a eso. Este gobierno está apostando a ese modelo. Bueno, vamos a ver cómo va con eso, para que nosotros tengamos capacidad de repago. Yo no sé si, mira, el espíritu, cuántas patentes o el sistema universitario, que obviamente que es importante y todo, pero digo, sos un país, un indicador también. Sí. Entonces, pero yo entiendo la mirada que uno puede tener, en tu caso en particular, además viniendo de la propia universidad, que están... depende el sector del recurso humano, por decirlo de alguna manera, de la universidad a la que en la que pertenezcas, estás ajustada entre un 30 y un 50%. Es una barbaridad. Lo que a mí me llama la atención, o sea, no me llama la atención, pero no sé qué palabra ponerle, es cómo, teniendo las capacidades que la Argentina tiene, por ejemplo, en su sistema universitario, puede haber un tipo que venga y haga o diga lo que dicen estos muchachos de la universidad pública y hacen con la universidad pública. ¿Cómo puede ser que, teniendo un sistema científico que inventa un tipo de soja modificada transgénica que podés ir a plantarla al medio del Sahara y crece, después discutimos el impacto ambiental, hablo de la capacidad científica, al mismo tiempo que se ven en la obligación en redes sociales, etcétera, de poner eso de manifiesto como, mirá, lo bueno que es el libre mercado y plantar, y ustedes ambientalistas del orto, por el otro lado están desfinanciando a esa misma gente que podría inventar nuevas patentes. Es una cosa medio rara. Pero de todas maneras comparto lo que decís respecto de que es difícil tener una mirada optimista al respecto. Lo que digo es que a un país como la Argentina, un país que en muchos casos ocupa la mitad de tabla, que tiene potencialidad, que tiene recursos naturales, que tiene etcétera, etcétera, me parece a mí que no le pasa desapercibido al Fondo Monetario o a quien sea, no, eso sin duda, que la Argentina caiga en un desastre irrecuperable. Por eso, un poco porque venía de la pregunta de Carolina de si se puede uno plantar y negociar. Néstor Kirchner no negoció con el FMI. Era otra realidad macro, ¿no? Era otra realidad. Y era otro momento económico. Totalmente, pero el tipo, en todo caso, negoció con acreedores privados. La Argentina empezó a levantar y lo que hizo fue: yo te pago cash. Claro. No lo negoció, se lo sacó de encima. Sí, Después canceló. Claro que sí. También es una estrategia. Ahora, ¿cómo haces para cancelar? Tenés que tener la capacidad para cancelarlo. Bueno, digamos, claro. El problema es que ahora son 45.000 millones de dólares. Es un poco con un país cayendo 3-4%. Y que lo hicieron los mismos tipos que hoy manejan el Ministerio de Economía encima. La proyección para Argentina es que a fin de año va a caer 4%. Claro. Entonces es medio complejo meter toda la plata junta, ¿no? O sea, es medio complejo. Las cuotas también están siendo ásperas. Es medio complejo. Pero la verdad que sacar de la jubilación no me parece. No vaticino que esto vaya a terminar en un 2001, pero sí que el contexto es complicado. Malísimo. Y que el gobierno está haciendo apuestas, a ver qué pasa con esas apuestas. Digo, capaz que la pegaron y yo vengo dentro de 6 meses y te digo, la verdad que no sé qué. Va a venir Silencio y me afiliar la Libertad Avanza. No puedo decir que me equivoqué, pero hasta ahí.
Así que- Bueno, así es con los organismos internacionales que nos tienen a mal traer, básicamente. Y a los que la Argentina entró después del golpe del 55. sí. ¿No? No es menor el Sí. dato tampoco. Y obviamente con distintos momentos, distintos acercamientos. Claro, Década del 70, década del 90 claro. Y ahora. y ahora. Sí, Si bueno, querés poner 2015-2019 Sí. se lleva también un Sí. numerito importante, ¿no? Impresionante. Gracias, Silvina. Bueno, nos vemos la semana que viene. Se va a empezar a discutir en cualquier momento el Hay presupuesto que empezar nacional. a estudiar a ver qué presenta. Esa es tu tarea. Estoy ansiosa. a ver qué ¿Estás presenta. en eso? Bueno. Y está. Supongo que estará bueno también verlo en cuanto a cómo nos golpea, qué es lo que está escrito en el presupuesto respecto de Tierra del Fuego, ¿no? Tierra del Fuego. Ahí tenemos varias cosas nosotros. Sí, y para igual observar. es tan dinámico todo, ¿no? Que ahora, bueno, si el veto sí o no a la ley de jubilación. Ya está, ¿Se vetó? Sí. Bueno, Pero, ¿ya terminó la sesión? Sí, pero ya está. Ah, ya no, están sí. los números. Ya se sabe que tienen los números, eso sí. Bueno, Eso sí. viene la ley de presupuesto universitario y después el presupuesto. Así que todo para estudiar números Es un alentadores. claro, viene también el presupuesto universitario, ¿no? Es que se está impresionante. discutiendo también. Bueno, sí. Bueno, nos gracias. vemos la semana que viene. Silvina Romano, nuestra economista a cargo justamente de la columna de economía, pasó por aquí por el delivery. Vamos a escuchar ahora un tema de Coldplay que se llama Politique. ¿Qué tiene que ver esto con...? No sé, no conozco la historia del tema. La historia del tema. ¿No estás? Estoy acá. Ahora sí. La historia del tema. Sí, Coldplay la hace 2 años después del atentado de las Torres Gemelas. Ajá. Y empieza a hacer como un poco la hilación de todo pasa por ahí, por la política, y se basa en la historia de un chico que contó su historia, cómo salió corriendo y bueno, quedó huérfano Ok. ese día. Bueno, hoy 11 de septiembre, además de ser un aniversario del atentado contra las Torres Gemelas y ser el Día del Maestro, también es aniversario del primer experimento de shock en Latinoamérica. Hablamos del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Allí donde Kissinger y compañía hicieron de las suyas y implementaron, se dieron cuenta que se podía implementar con un fuerte shock, hacer que toda una población estuviera de acuerdo con que se llevara adelante lo necesario para acabar con esa situación, en este caso aceptar que se hiciera un golpe de Estado. Así fue que le bombardearon la moneda, que es como la Casa Rosada de ellos, y Claro. en Ahí en pleno un acto de Santiago. purísima valentía y dignidad, se quita la vida Salvador Allende, después de hacer además un comunicado radial que ha quedado para la posteridad. Se abrirán las grandes alamedas, dijo. Y ahí lo tenemos a Boric haciendo lo que hace. ¿Qué va a hacer?